¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en Agenda Económica aquí en CNN Chile. Revisamos las informaciones más importantes del inicio de la semana, de este día lunes 20 de septiembre, que estuvo muy noticioso. Vamos a comenzar con temas locales, porque el gobierno ingresó este lunes el proyecto de ley corta de pensiones, que lo que busca es aumentar la cobertura del pilar solidario y por otra parte también subir la pensión básica a casi 179.000 pesos. Los detalles en la siguiente nota de Belén Saldías. El que muchos aseguran es el último intento del gobierno para frenar el cuarto retiro de fondos previsionales ya es una realidad. Este lunes fue ingresado al Congreso el proyecto de ley corta de pensiones que, entre otras cosas, aumenta la pensión básica solidaria a 178.958 pesos mensuales. Y así aseguramos a todos nuestros adultos mayores una pensión que está por sobre la línea de la pobreza. Un incremento de la pensión básica, al que se suman 2 ejes más en la ley corta de pensiones. Es aumentar la cobertura del pilar solidario, que hoy día beneficia al 60% de la población, lo vamos a ampliar para que beneficie al 80%. Y tercero, ampliamos la cobertura del seguro de lagunas previsionales a todos los beneficiarios del seguro de cesantía. Si bien el proyecto ingresa con urgencia y discusión inmediata, deberá ser revisado por las comisiones de Trabajo y Hacienda en una primera instancia, pero que esperan sea resuelto con celeridad. Y ojalá poder pagarla ya sea en octubre o en noviembre próximo. Pero queremos tratar de que eso ocurra y para eso, tal como dijo el presidente, pedimos ayuda al Congreso de que podamos despachar rápidamente este proyecto. Incorporación de 500.000 adultos mayores al beneficio y un gasto de 1.100 millones de dólares anuales son parte del proyecto que generó reacciones de inmediato. Es bastante tacaño si consideramos el contexto económico y social que estamos viviendo. El aumento que propone, la verdad que los chilenos y chilenas no lo van a sentir. Espero que la ley corta de pensiones se apruebe de manera unánime, tanto en la Cámara como en el Senado, y que el Congreso respete la urgencia máxima que le puso el Ejecutivo. Un anuncio que se da en el marco de la votación en particular que realizará la Comisión de Constitución de la Cámara del proyecto del cuarto retiro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estarán los votos para aprobarlo? Esperamos este día miércoles salvar absolutamente el proyecto cuarto retiro. Creo que hoy día tenemos los votos suficientes, tanto al interior de la comisión, para aprobarlo y también en la Cámara de Diputados. Esperamos que no pase porque es una mala idea para Chile, para la inflación y para los créditos hipotecarios. Y deberemos obtener los votos para tener un cuarto retiro sin letra chica, donde ya antes los hemos ido a buscar. Al parecer la duda se mantiene por ahora, pero lo cierto es que el futuro del cuarto retiro comenzará a definirse en pocos días en la Comisión de Constitución. Bueno, de esta manera entonces comienza ya el debate sobre esta ley corta en materia de pensiones que tiene un aspecto fundamental respecto al financiamiento de estas modificaciones que ya veíamos en la nota y que se van a realizar fundamentalmente por la vía de la eliminación o la modificación de algunas exenciones tributarias, como había adelantado el presidente Piñera en su mensaje. Los invito a que revisemos el detalle. Estos son algunos de los puntos que el gobierno pone sobre la mesa en este proyecto de ley. Un crédito especial al IVA en la construcción que se eliminaría, es lo que plantea también este proyecto, que busca recaudar, como decíamos, 1.100 millones de dólares para financiar estos cambios permanentes en la pensión básica solidaria. Se analiza también que se establezca el pago de impuestos a los bienes de capital, es decir, por ejemplo, a las ganancias bursátiles, que se establezca un impuesto porque hasta ahora están exentas de ese pago. Habrá también modificaciones a los beneficios de herencias y seguros y habrá servicios, algunos de ellos, no se especifica cuáles, que pasarían a ser gravados con IVA. Son algunas de las recomendaciones que ha hecho también un informe que, recordemos, entregó una comisión de expertos encabezado por Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés a comienzos de este año, el ministro Rodrigo Cerda, que recomendaba precisamente avanzar en esta línea de terminar con algunas exenciones para generar mayor recaudación fiscal. Proponían, entre otras cosas, también el término de los beneficios tributarios asociados al consumo de diésel por parte de las empresas de transporte y otras grandes compañías. Bueno, son algunos de los puntos que quedan fuera del debate, por lo menos en este punto de partida que establece la ley corta de pensiones al discutir esta materia.
Vamos a ir a otro asunto que tiene preocupados a todo el mundo financiero, en particular bursátil. También los mercados miran de cerca lo que está ocurriendo con el gigante chino Evergrande, que ha sido el foco de atención en las últimas horas debido a la grave crisis financiera que enfrenta esta empresa inmobiliaria, que es una de las empresas del rubro más endeudadas en el mundo. Su deuda supera los 300.000 millones de dólares y ese punto ha hecho tambalear a los mercados en el día de hoy, este lunes, debido al impacto que podría generar no solo en el sector inmobiliario chino, también por las repercusiones que podría tener a nivel financiero e incluso en el crecimiento de mediano plazo para el gigante asiático. Eso ha llevado a las bolsas a una jornada, a un lunes que ha sido calificado como lunes negro en Europa, en Estados Unidos también, y acá en Chile, por cierto, con pérdidas por sobre el 3% a nivel bursátil. Las razones tienen que ver fundamentalmente con el tamaño de esta empresa y la oleada que podría generar en distintos sectores. Algunos han llegado a hacer un paralelo con la crisis subprime, otros son mucho más cautos y ven efectos acotados. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo efectivamente con Evergrande? Los invito a que revisemos una gráfica donde nos va a quedar mucho más claro en qué consiste la crisis del gigante inmobiliario chino. Este 23 de septiembre tienen que pagar más de 80 millones de dólares en intereses y las dudas del mercado pasan por la capacidad que tenga efectivamente de cumplir con estos compromisos financieros, porque además la próxima semana tendrán que pagar el miércoles 29 de septiembre más de 40 millones de dólares en cupones. Son intereses a pagar por la deuda que tiene este gigante que, como decíamos, supera los 300.000 millones de dólares. Este fue el segundo mayor grupo del sector inmobiliario en China. Para dimensionarlo, emplea a 200.000 personas directamente, pero genera otros 3,8 millones de empleos de manera indirecta a través de una enorme ofensiva para el crecimiento en el sector inmobiliario. Se expandieron, eso sí, en un crecimiento que fue muy rápido, a otros sectores ajenos al núcleo de su negocio. Llegaron a generar algunas bebidas envasadas, incluso automóviles eléctricos. Y eso, algunos analistas lo atribuyen como uno de los puntos fundamentales para entender la delicada situación financiera. No tiene liquidez esta empresa. ¿Y qué significa esta falta de liquidez? Veamos otra gráfica para seguir analizando más detalles y tomarle el peso a lo que significa esta situación. Como les contábamos, la deuda actual supera los 300.000 millones de dólares. Hay suspensión de proyectos habitacionales que estaban en plena construcción, ya vendidos muchos de ellos, y con una consecuencia de un efecto dominó también para otros sectores con los cuales trabaja directamente Evergrande. Por ejemplo, proveedores que hoy día son acreedores de esta empresa. La acción, de hecho, cerró este lunes con una caída de 10,2% en el índice bursátil de Hong Kong. Ha perdido más de 80% de su valor bursátil en lo que va de este año. Y como les contábamos, con el pago de estos intereses por 80 millones de dólares este 23 de septiembre, más los 47 millones de dólares del próximo miércoles, muchos aseguran que no será capaz de pagar esos montos y algunas clasificadoras de riesgo ya lo han situado en el nivel de bono basura, es decir, empresas que están al borde de un default. ¿Cuáles serían los efectos de esa crisis? ¿Qué golpe podría significar para el mercado financiero, por ejemplo, en China y luego para otros sectores de la economía real? Bueno, son algunos de los puntos que están flotando en el mercado por estas horas y que habrá que monitorear en los próximos días. Vamos a analizar precisamente lo que está ocurriendo con esta industria, con este sector en particular. Queremos ahondar en este tema desde la perspectiva de los mercados. José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTV, nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, José Raúl. Hola Sebastián, gusto de saludarte. Bueno, ya veíamos y dábamos contexto a esta crisis, pero quisiéramos saber en particular, José Raúl, ¿cómo está viendo esto el mercado, que hoy día se vio duramente golpeado por estas noticias que llegan desde China? Sí, efectivamente el mercado está bien preocupado por la situación, justamente por los datos que nos estabas comentando, Sebastián. Es una deuda de más de 300.000 millones y podría generar efectos colaterales bien importantes a nivel global. De todas maneras, el efecto principal se debiese ver en China y podría generar una ralentización en el sector inmobiliario que también repercuta en la economía china en general. Ajá. José, ¿esto tiene un paralelo con la crisis subprime del 2008-2009? Algunos ya hacían ese punto, hablaban del Lehman Brothers chino. ¿Da para eso o es más acotado el efecto de lo que podría ocurrir con Evergrande?
La situación es similar, pero sí es más acotado porque tiene más relación con el mercado chino que con el mercado internacional. Tenemos que pensar de estos 300.000 millones de dólares en deuda, solo 20.000 representan deuda offshore. Entonces, finalmente, la repercusión que podría generar en el mercado viene más por la ralentización en China y cómo eso podría impactar a las materias primas y obviamente a la renta variable de ese país, y las rentas variables en general se van contagiando. Ese vendría siendo el principal riesgo, pero no tanto un riesgo financiero global como lo fue Lehman Brothers. Perfecto, o sea, por parte del impacto que pudiera tener a nivel global, sería más bien por el efecto que genere en el crecimiento chino propiamente tal y como repercusión a nivel exterior, no tanto a través de los canales o vías financieras. Efectivamente, en el fondo tenemos que pensar que entre el 15 al 25% del Producto Interno Bruto de China proviene justamente del mercado inmobiliario. Entonces, si nosotros vemos que la segunda empresa inmobiliaria más grande de China quiebra, por supuesto que se va a ver impactado en ese sentido el mercado inmobiliario y por supuesto que también gran parte del crecimiento de China, y eso es lo que preocupa al mercado. Si China se empieza a ralentizar, ese es un efecto dominó que va a impactar a los mercados financieros a nivel global. La reacción de este lunes, José, ¿tú la interpretas como una sobrereacción o hay fundamentos, digamos, para la baja que tuvieron los mercados? O sea, sin duda hay fundamentos. Lo que pasa es que esta empresa no solamente está ligada al mercado inmobiliario, también al mercado de salud, al mercado de consumo, a los vehículos eléctricos. Entonces, efectivamente, si es que nosotros vemos que la empresa llega a entrar en default, vamos a ver un importante impacto en el desempleo en China, que se podría extrapolar a nivel global, y eso es lo que está preocupando en estos momentos al mercado. Hay que ver, y lo clave va a ser qué va a pasar en septiembre, si va a poder asumir las deudas o no. Probablemente no lo haga. Y en ese sentido podría generarse un impacto mayor todavía en las bolsas. José, y para dimensionar efectivamente lo que esto significa en el crecimiento chino, ¿cuál podría ser el impacto en las proyecciones de crecimiento de China para este o el próximo año, por ejemplo, dado el peso que tú decías tiene el mercado inmobiliario en esa economía? En el fondo estamos viendo subidas o proyecciones al menos de crecimiento de China sobre el 6%, y si es que llega a entrar en default o quiebra esta empresa, probablemente veamos caídas por debajo del 5%, revisiones a la baja constantemente, y eso por supuesto va a impactar también en los precios del cobre, por ejemplo, si lo queremos ya llevar al área local. Como vemos acá en el gráfico, de hecho lo que nosotros estamos esperando, este es el precio del cobre, estamos empezando a ver una estructura mucho más bajista, y si es que esto se llega a concretar, podríamos ver perfectamente caídas del precio del cobre por debajo de los $4 la libra. Eso significa estar viendo un 7 o incluso un 15% de caída en los precios del cobre, y no solo del cobre, sino que también de las materias primas como el petróleo. Claro, que es lo que hemos visto ya en las últimas jornadas. Un tema para seguir, por supuesto, durante esta semana va a marcar la agenda, y sobre todo para mirar atentamente qué es lo que vaya a hacer el gobierno chino respecto a este gigante inmobiliario. José, gracias por conversar con nosotros. Sobre todo para mirar atentamente qué es lo que... Gracias, Sebastián, que te vaya muy bien. Bueno, profundicemos en uno de los puntos que planteaba José Raúl Godoy respecto al cobre, que está siendo fuertemente golpeado por esta crisis que llega desde China. Durante este lunes su valor cayó en 3,07%, su caída más grande en 4 semanas. Con esta fuerte baja, el metal rojo cerró en $4.14 por libra. La razón fundamental es que se prevé que la suspensión de proyectos inmobiliarios de Evergrande y también eventualmente de otros actores importantes del sector inmobiliario pueda frenar parte importante de la compra del cobre a nivel global, en el mercado global, y junto con los potenciales efectos que esto tenga también a mediano o largo plazo en el crecimiento chino, lo que daría otro piso para el metal rojo. Es por esto que hay que estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra con este grupo en los próximos días, y como decía el mismo José Raúl Godoy, ver si es que se rompe la barrera de los $4 la libra que hasta ahora ha logrado sostener el metal rojo a nivel internacional en los últimos meses. Vamos a cambiar de tema para analizar detalles de la encuesta de los operadores financieros publicada por el Banco Central este lunes. Elevaron sus proyecciones de inflación y de tasa de interés para este año. Revisemos la encuesta publicada hoy por el Instituto Emisora, y en pantalla ustedes tienen algunos de los datos más relevantes. El dato de inflación probablemente es el que se está mirando con más atención en estas semanas en el mercado local. 0,8% sería la inflación del mes de septiembre, esa es la proyección.
y respecto a la encuesta de operadores financieros anterior hay un alza ahí de 0,45 puntos porcentuales. La inflación de noviembre, en tanto, tiene una corrección a la baja, 0,3 sería el indicador para ese mes, para el mes de noviembre, con una disminución de 0,2 puntos respecto a la encuesta anterior. Y en suma, ¿qué pasaría con la inflación este 2021? Los operadores financieros dicen que llegaría a un 4,4%. Hay un aumento, una corrección al alza también de la inflación proyectada para fines de este año. Con ese escenario, entonces, los operadores encuestados proyectan una tasa de política monetaria a marzo de 2022 de un 3,5%, medio punto porcentual más de lo que habían proyectado en la última encuesta. Bien, es momento de hacer una pausa aquí en la Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más. De cada pedido. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Hasta el 27 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para quienes quieran participar del proceso de creación, de nacimiento del proyecto Conecta Logística como una fundación. Es un proyecto que, junto con el Ministerio de Transporte, lo que ha buscado es crear esta fundación para potenciar el desarrollo de la logística en Chile, un sector clave pensando en el rol que juega el comercio exterior para nuestro país. Estamos con su directora, Mabel Leva, para conversar de esta iniciativa. Gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Mabel, bueno, partamos por aclarar bien en qué consiste esta iniciativa, qué es lo que es esta fundación y qué es lo que busca desarrollar en definitiva en nuestro país, en un área que, como decíamos, el de la logística, es fundamental pensando en la estrategia que ha desarrollado Chile en materia de comercio exterior. Absolutamente, y muchas gracias por la oportunidad también de dar a conocer esta iniciativa que tenemos desde el Ministerio de Transporte y que estamos realizando con apoyo Corfo. Esta es una institución que lo que busca es lograr un trabajo efectivo entre el sector público, privado y la academia en pro del desarrollo logístico del país. Acá es bien importante que la logística es un tema transversal, no solamente para aquellos que trabajan en el mundo logístico, sino que también todas las empresas, en el fondo, ya sea de consumo masivo, de microempresa, están vinculados de alguna u otra manera con la logística. Entonces sabemos que si queremos lograr que Chile avance y esté como dentro de los 10 países con mejor desempeño logístico a nivel mundial, necesitamos trabajar colaborativamente y de manera más efectiva con el sector privado y con la academia. Sí. Desde el sector público, perdón, dale. Sí, Mabel, que es un sector que quizás aparece un poco escondido, pero lo ocupamos todos los días probablemente. Cualquier persona que haga e-commerce, que haga una compra online, ya sea en el exterior o acá en Chile, está usando la cadena logística. ¿Podemos explicar también qué es esa cadena? Porque la estábamos viendo en una gráfica recién, pero nos falta, creo yo, la explicación tuya. Sí, mira, la logística, de hecho, tal como menciona, es un proceso completamente invisible para muchas de las personas, que uno efectivamente al hacer clic y hacer una compra no sabe todo lo que hay detrás de esa compra. Solo para que tengan una idea, a nivel de comercio exterior deben participar entre 20 y 30 actores distintos. ¿A qué me refiero con esto? Está desde quien manda la carga al transportista, los puertos, después el transportista en el país de origen o en el país de destino, está todos los servicios públicos que participan para que esto ocurra. Por lo tanto, es una serie de procesos que se llevan a cabo de manera coordinada para que los productos puedan ir avanzando en las distintas etapas y lleguen hasta el consumidor final. Por lo tanto, requiere mucha coordinación, y tiene desafíos permanentes, más allá de todo lo que ocurrió en el último año, por ejemplo, que cambiaron los hábitos de consumo. Hoy día, por ejemplo, antes la distribución era más directamente, por ejemplo, a supermercados, a tiendas. Hoy día creció considerablemente lo que tiene que ver con el consumidor final. Exacto. Y eso, por ejemplo, plantea un desafío completamente distinto para lo que es la logística, y ver cómo se adapta a estos nuevos cambios para llegar a tiempo con los productos y en las condiciones, pero principalmente un tema de coordinación de procesos, de muchos actores que participan y con un montón de desafíos que van ocurriendo en el camino. Enorme, y la pandemia cambió mucho ese escenario. Mabel, ¿y cuáles son los desafíos que tiene Chile para llegar a este objetivo de convertirse en uno de los mejores 10 países en términos de desempeño logístico? Sí, mira, nosotros hace un par de años, unos 3 años, hicimos un análisis para conocer dónde teníamos las principales ineficiencias en términos logísticos en el país. Y principalmente, como te mencionaba, son temas de coordinación. O sea, hoy día, como son tantos los actores que participan, es muy fácil efectivamente que hayan ineficiencia en alguna de estas etapas. Entonces, por ejemplo, puedes tener conductores esperando más tiempo del que es necesario porque no supo a tiempo cuando estaba la carga lista, y por lo tanto una de las cosas que tenemos que abordar es cómo mejoramos esa coordinación. Y una de las herramientas principales para
para eso es tecnología, fomentar la adopción tecnológica en el sector. Claro. Y cuando hablamos en el sector nos referimos a todos los actores que participan. Entonces hay un desafío importante que quiere abordar esta fundación, que tiene que ver que cómo fomentamos la adopción tecnológica de todos los actores y generamos plataformas que faciliten todo el intercambio de información que se requiere para que esto fluya lo más fácil posible. Y esto involucra, me imagino, Mabel, a actores grandes y pequeños, ¿no? La cadena tiene distintos actores, como decías tú, y de distinto tamaño y con roles todos muy importantes, pero distintos en cada una de las fases. Así es, normalmente cuando uno habla de logística, muchas veces está asociado solo a la etapa de transporte, tal vez. Y uno piensa en camiones, en puertos. Sin embargo, todas las empresas, en el fondo, que mueven bienes de alguna manera, están involucrados en el proceso y requieren que esta logística, este movimiento de la carga, fluya lo más fácilmente posible. Entonces, tú tienes desde las microempresas, en el fondo, que necesitan encontrar una empresa que mueva sus productos de manera ágil, que pueda despachar de manera competitiva respecto a otras empresas, hasta las grandes empresas que tienen desafíos gigantescos también en varios canales de distribución. Entonces, si uno quiere avanzar en términos logísticos como país, necesitamos que participen tanto las micro como todo el abanico completo hasta las grandes empresas, y también los gremios y los sindicatos. Esto nosotros estamos súper claros que necesitamos también abordar los temas laborales, en el fondo, de cómo hacemos también que el sector esté preparado en términos de capital humano a todo nivel para poder abordar los desafíos logísticos que vienen. Mabel, y la academia, que teníamos ahí un desafío importante, sí. Sí, Mabel, ¿y por qué esto es relevante desde un punto de vista estratégico para nuestro país? Claro, la logística, si nosotros queremos, a nivel de comercio exterior, primero que nada, nosotros como país tenemos ciertas desventajas en términos de competitividad. Por ejemplo, somos uno de los países que estamos más lejos en términos de los mercados de destino. Estamos muchas veces más lejos que otros países. Entonces, si uno quiere mantener esa competitividad, la componente que está asociada a logística y a transporte es fundamental si es que uno quiere lograr precios competitivos, por ejemplo, en el país de destino. Si uno se consume mucho del costo que significa poner el producto en el destino final, en transporte o en la logística o en los tiempos que involucra, tú perfectamente puedes quedar fuera de mercado y como país nos volvemos menos competitivos. Claro. Eso como un ejemplo bien claro en términos de exportación. Y por otra parte, tiene que ver todo lo que es abastecimiento del país y con las condiciones en el fondo que requiere. Nosotros, gracias a todo lo que ocurrió y cómo se comportó el sector logístico, las cadenas no pararon en ningún minuto durante la pandemia. Sí. Hubo una coordinación de todos los actores que siguieron trabajando y tal vez por eso no se notó tanto la importancia que tenía todos esos actores trabajando en que llegaran los productos, tal vez ya ahora a la casa, no al supermercado, pero seguían llegando. Pero sí ha habido impactos importantes en la industria, ¿no? En aumentos de costos, por ejemplo, en el transporte a nivel global, entre otras cosas. Absolutamente, y ese es un tema que se está enfrentando a nivel mundial en términos de aumento, sobre todo lo que tiene que ver con costos navieros y los déficits que tenemos también de contenedores, pero eso es una problemática que se está afectando de manera mundial y que nuestro país en el fondo está haciendo todos los esfuerzos posibles para que los tiempos en el fondo de reposición de contenedores sean lo más rápido posible también. Mabel, volvamos al punto de origen de la conversación con esta convocatoria que están haciendo hasta el 27 de septiembre. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Sí, nuestro interés es que participen todas las personas jurídicas de derecho privado, están invitadas a participar, desde microempresas hasta grandes empresas, gremios, sindicatos y otras organizaciones que sean personas jurídicas de derecho privado. Lo importante, y ese es el llamado tal vez, es que ojalá sean empresas de distintos rubros. Nosotros, por ejemplo, tenemos interesados del mundo de tecnología, startups, en el fondo que están interesados en poder participar también de cómo buscar soluciones para el sector logístico para hacerlo más eficiente en términos de todas las etapas que tiene. Entonces, la invitación es abierta a todos los rubros, no solo empresas que estén vinculadas al sector logístico, para que eso quede como bien claro que necesitamos conocer los dolores desde todos los puntos de vista. Sí, claro, y de todos los actores involucrados, que son mucho más de los que uno como consumidor final piensa. En conectalogística.cl está ahí la invitación y el formulario para postular. Mabel, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Que estés muy bien. Bien, estamos cerrando esta conversación y esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. La invitación, por supuesto, es que sigan con más informaciones que vienen aquí en CNN Chile.